Mi nombre es Heidi Adón, presidenta del Frente Estudiantil Flavio Suero Feflas, y en esta ocasión estoy representando o presidiendo lo que es el capítulo 25º Campamento de la Juventud Antifascista y Antiimperialista. Este campamento se inició desde el 3 de agosto, miércoles 3 de agosto, y va a finalizar el miércoles 10 de agosto. Una semana intensa de actividades, de acciones en conjunto con los jóvenes de diferentes países. Los países que están asistiendo en este momento son Ecuador, Turquía, Venezuela, México, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Se van a integrar dentro de 2 días Alemania. Aquí están los normalistas de México, esos estudiantes que ahora faltan 43. También están Haití, nuestra República Hermana de Haití, Puerto Rico y un sinnúmero de países que están representando a sus jóvenes, donde estamos discutiendo diversos temas tales como la crisis general del capitalismo, la alimentación como elemento de independencia alimentaria, el medio ambiente. Con ese tema de medio ambiente ayer fuimos a Loma Miranda, donde le informamos sobre la situación y la resistencia por la lucha a favor de Loma Miranda, de que sea declarado parque nacional. Ahí el presidente de Juventud Caribe dio una palabra, una ponencia sobre el medio ambiente y la responsabilidad que tenemos nosotros los jóvenes antifascistas y antiimperialistas. En estos días tendremos muchas actividades, tanto culturales, deportivas, ponencias, mesas con diferentes temas que aquejan a la juventud, los problemas que aquejan a la juventud, las acciones que nosotros debemos de tomar para darle solución práctica e ideológica a estas dificultades, problemas. También es un espacio para el ocio, que no todo es trabajo, no todo es demostrarle a la sociedad de los diferentes países de que nosotros los jóvenes somos parte del desarrollo de una nación, del desarrollo tanto político, económico, cultural de una nación, sino que también un espacio para compartir experiencia y poder pasarlo bien entre estos jóvenes que vienen a presentarnos su cultura. Se debe que al gobierno de México, presidido por Peña Nieto, que violentó los derechos fundamentales de 43 jóvenes normalistas, de esos 43 estudiantes que fueron asesinados hace 2 años, más o menos, porque estaban exigiendo las reivindicaciones que ellos necesitaban como estudiantes normalistas. Aquí tenemos 4 jóvenes donde mañana van a tener una ponencia donde van a explicar cuál fue verdaderamente lo que pasó, porque una cosa es las informaciones que sale desde los medios tanto nacionales de México y los internacionales. Ahora nosotros tenemos 4 jóvenes que vienen a decirnos qué fue realmente que pasó con esos 43 estudiantes que simplemente estaban cumpliendo con un deber y un derecho que tenemos todos los seres humanos, de protestar, de manifestarnos si no nos están dando nuestros derechos o no están violentando nuestros derechos. Mi nombre es Marco Antonio Caldera Sánchez, proveniente del país de México. El motivo de la asistencia de nosotros como normalistas pertenecientes a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México es principalmente debido a que nos llegó una invitación primeramente de la promotora internacional ubicada ahí en México, Elizabeth Mujica. Después de esto tuvimos un poco más de acercamiento a lo que es el campamento internacional, comunicándonos directamente con los encargados aquí en República Dominicana. Para hablarles un poco sobre lo que es la historia del normalismo rural en México y principalmente de los 43 compañeros de Ayotzinapa, es necesario pues precisamente vivirlo en carne propia.
Sin embargo, nosotros, al ser miembros de la misma federación a la que pertenece Ayotzinapa, nosotros como Normal de San Marcos en el estado de Zacatecas, estuvimos asistiendo a lo que fue los hechos acontecidos para los 43. Esto fue en el mes de octubre. Inmediatamente, en cuanto se supo lo de los 43 compañeros, nosotros estuvimos asistiendo para participar en todo lo que fuese necesario. Para esto, la Normal de San Marcos, en conjunto con las otras 16 normales del país, agremiadas a la federación, estuvimos impulsando un movimiento que fue el que ya se ha caracterizado y se ha inmortalizado como los 43 desaparecidos. Para esto, hubo que realizar y pasar por muchas situaciones adversas, algunas pues realmente complicadas, enfrentamientos contra los cuerpos granaderos en el país mexicano, en el estado de Guerrero, inclusive en la Ciudad de México. Para esto pues se tuvo que sacar adelante de diferentes circunstancias, diferentes maneras. Hubo lesionados de ambas partes, pero estas reacciones se dan básicamente porque es al momento de que ellos agreden, nosotros tenemos que reaccionar. Es simplemente lógica. Para toda acción hay una reacción, por ahí lo decían. Entonces, a raíz de esto, tuvimos que, como Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, reaccionar ante diversas situaciones. ¿De qué manera? Primeramente, ideológicamente, que es a través del diálogo, que es la primera alternativa que se debe tener en todo momento. Después de esto, al ver que no había ninguna respuesta por parte del gobierno, tuvimos que implementar diferentes acciones de lucha, se les puede llamar de esta forma. Las acciones de lucha consistían básicamente en ejercer presión sobre empresas privadas, ya sea de transporte público, de comercio, transporte de comercio, etc. Esta presión realmente ejerce una presión sobre el propio gobierno para que a su vez empiece a dar ciertos resultados que son los que nosotros esperamos. Para esto, el gobierno tampoco mostró pues un resultado positivo. Por el contrario, los resultados que mostró el gobierno fueron negativos. ¿De qué forma? Enviando cuerpo granadero en grandísimas cantidades, realmente impresionante. Todo ese dinero que se puede invertir en lo que gastan en cuerpos granaderos, puede invertirse en lo que es educación, generando una mejora de manera relevante en lo que es cada uno de los estados del país. Sin embargo, no lo hace así, simplemente la alternativa del gobierno siempre es callar al pueblo, reprimirlo y mantenerlo sumiso. Sin embargo, a raíz de lo que pasó en 1968, también puedo mencionarlo, con la matanza en Tlatelolco, poco a poco el pueblo mexicano obtuvo cierto miedo a partir de ese acto. Sin embargo, es hasta ahora, 2014, con los 43 compañeros, que el pueblo mexicano comienza a despertar. Y posteriormente, hablemos de la actualidad, 2016, el movimiento magisterial de cada uno de los maestros agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ante este movimiento se ha visto un poco más de presión. Hablemos de que el movimiento de los 43 tuvo impacto a nivel internacional y de igual forma apoyo por diferentes y muchos países. ¿De qué manera? A través de marchas, a través de colocación de la bandera de México en las zonas más representativas de los diferentes países y de diferentes maneras. Algunos países estuvieron asistiendo personalmente a lo que fue la normal de Ayotzinapa. Actualmente, con el movimiento de la coordinadora del magisterio, se ve un poco más de fuerza. ¿Por qué? Principalmente, la coordinadora contiene en sus brazos, ahora sí que a una gran cantidad, a una multitud enorme de personas. A raíz de esto también, con los hechos en Oaxaca, se suman nuevamente países internacionales, ya sea de América, Europa, Asia y de diferentes continentes. Sin embargo, esto no es suficiente porque el gobierno sigue actuando de la misma manera. ¿De qué manera estamos hablando? Ya lo menciono, de la manera represiva.
tal como lo hizo en su momento con los 43 y con la federación en general, porque no ha sido solamente Ayotzinapa, ha sido también Tiripetío, Michoacán, ha sido también nuestra propia normal, San Marcos, Zacatecas. Y de igual forma, hay algunas normales de solamente sexo femenino y otras de sexo masculino, así como mixtas, hombres y mujeres en una sola. Para las normales femeninas también ha habido ciertos ataques. Se puede mencionar el caso de Cañada Honda, Aguascalientes, en 2010, ante la cual las compañeras tuvieron una represión, dejándolas encerradas dentro de la normal el ejército mexicano. También en Tiripetío, Michoacán, es muy relevante. En 2012, octubre 15 de 2012, se tuvo una represión muy fuerte, desalojando a todas las normales del estado de Michoacán. Por mencionar Tiripetío, Michoacán, la principal, Cherán, Michoacán, también agremiada a la federación, y otra que es un CREN y no está agremiado a la federación, pero que también es participativa dentro de los actos de lucha, dentro de los actos de realce, ahora sí que del pueblo mexicano. Hablamos de Arteaga, Michoacán. Otro de los casos que se puede mencionar son Tenería, Estado de México, ubicado en la parte que más le pesa al gobierno mexicano, porque está ahí en el estado, a hora y media del Distrito Federal, que es la capital, que es lo que le pesa realmente al gobierno, es donde están todas las dependencias del gobierno federal. Al realizar cualquier acción en lo que es el Distrito Federal o Ciudad de México, mejor conocida, por mínima que sea, hablemos de una marcha, hablemos de un bloqueo de 30 minutos, es un impacto demasiado fuerte para el gobierno, por lo que de manera automática y en inmediata el gobierno lanza su cuerpo policíaco, sea cual sea, federal, estatal, local, o actualmente ya está recurriendo a lo que es el ejército mexicano, que es una manera más drástica que solamente se debe utilizar ante casos de guerra, para lo cual no es la situación y el gobierno lo está haciendo. Entonces no se comprende qué es lo que el gobierno realmente quiere. Creemos como normalistas que el principal objetivo del gobierno, a través de los actos que ha demostrado, es desaparecer las normales rurales, primeramente, para después terminar con el normalismo en general. A raíz de los actos que se han cometido, las normales, pues tenemos que reaccionar de una u otra forma. ¿De qué manera lo hemos hecho? Principalmente, ya se les mencionaba, ideológicamente, pero vemos que esto no es suficiente, tenemos que actuar, porque el diálogo no funciona ante el gobierno mexicano. ¿Qué son las normales? Las normales son, bueno, cabe mencionar que hay distinciones entre normales. Hay normales estatales, normales urbanas, normales privadas, hay normales experimentales, y están las normales rurales, que son las que más sobresalen por sus diferentes acciones, por su preparación tanto académica como política y demás cosas. Hablemos de manera general un poco de cada una. Las urbanas son básicamente las beneméritas, las que fueron creadas después de la independencia de México en 1800. Después de esto vienen las normales privadas, que esas son creadas simplemente por consorcios o personas apoderadas, adineradas. Entonces, únicamente meten a sus filas a personas que tienen grandes posibilidades económicas. Después de esto están las experimentales. Estas nada más fueron creadas por el gobierno a raíz de que el país tenía una falta impresionante de maestros. Con las normales que existían no lograba cubrir la necesidad de maestros que había en el país. Para esto fueron creadas y esas de igual forma pueden desaparecerlas en el momento que les plazca, porque solamente son experimentales. Después están las rurales, que ya les hablaba un poco sobre ellas, y también se puede mencionar un poco más de historia. Las normales rurales son no las más jóvenes, pero sí parte de las más jóvenes. A partir de la Revolución Mexicana, después de 1910, fueron comenzándose, a raíz de los diferentes pensamientos que había entre las personas que encabezaban la revolución, y ya posteriormente, cuando empezaron a elegirse presidentes, empezaron a tornarse, llega un presidente que es Lázaro Cárdenas del Río,
Y este personaje viene a impulsar lo que es la creación del normalismo rural. En 1922, inclusive antes de crear una Secretaría de Educación Pública, que fue en 1923, en el 22 se crea la primer normal rural, que es Tacámbaro, Michoacán, y ya después paulatinamente se fueron creando más y más normales, al grado de llegar a 44 normales rurales. Les mencionaba hace un momento el acto que se dio en 1968, la matanza de Tlatelolco. Después de este acto, en 1969, se dio el cierre de tajo de más de la mitad de las normales rurales. Y ya a raíz de esto, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México tomó una postura semiclandestina. De igual forma, por el temor y precaución a que el gobierno no actuara contra más normales, no las desapareciera. Después de esto, la federación poco a poco comenzó a levantarse nuevamente, exigiendo la creación de nuevas normales rurales y la reapertura de algunas de las que ya habían sido clausuradas. Para esto el gobierno, a través de la lucha de la federación, comenzó a acceder y se crearon algunas normales rurales nuevas. Y de igual forma, la federación buscó la forma de agremiar a otras normales que no estaban dentro de la federación. A raíz de esto ya la federación comenzó a tomar fuerza nuevamente hasta llegar a la actualidad. Antes de esto, antes de la actualidad, antes de Ayotzinapa, antes de Tiripetío en 2012, hubo muchas otras situaciones. Una de las más fuertes, que fue a la par en el mismo año, fue la del Meche Hidalgo y la de Mactumaxá en Chiapas. El Meche Hidalgo fue cerrada en 2003 mediante la dinámica de un descanso o una prórroga de 3 años. Fue a través de la cual lograron calmar la grande lucha que tenía la normal del Meche Hidalgo. Después de esto, diferentes circunstancias se presentaron. La normal del Meche sigue cerrada hasta el momento. Ahorita actualmente funge como un politécnico. También en 2003 les mencionaba Mactumaxá. También sufrió un gran golpe. No lograron cerrarla, pero sí lograron hacerle un daño al tumbarle su sistema de internado, su comedor y demás servicios asistenciales, dejando únicamente lo que es la zona académica, que es los salones y ese tipo de cosas. Actualmente las normales rurales se encuentran fuertes y se encuentran en proceso de agremiación de más normales, porque a pesar de que nosotros como federación somos 17, 15 normales rurales, un CREN y una normal indígena, que también es en lo que estamos interesados actualmente. El Campamento Internacional, a través de la Cámara de Diputados de República Dominicana, nos hizo llegar como federación un oficio en el cual nos solicitaban una conferencia, una plática sobre lo que era la educación intercultural. Nosotros por intercultural en México lo trabajamos a lo que es las normales que trabajan diferentes lenguas indígenas. Son las pocas que se logran rescatar en México. Dentro de ellas está Cherán, Michoacán, y estamos en proceso y en busca de otras normales con estas características, que por su distinción de humildad, por su pobreza, por así decirlo, tienen unas características que como federación no son útiles, no son beneficiarias, y de igual forma al agremiarse a la federación ellas son recompensadas con los beneficios que a raíz de la lucha como federación obtenemos. Hablemos del caso de Tlapa en Guerrero, cerca de Ayotzinapa, que también es una normal indígena que abarca varias mesetas que son de las lenguas indígenas. Para esto estamos acercándonos a ellos en busca de su agremiación. De igual forma en Zacatecas existe otra normal que es experimental, hablemos de Nieves. De igual forma hay otras normales, inclusive rurales, en Tamaulipas, en Veracruz y demás lugares. Bueno, adentrándose un poco al tema de los 43, remontémonos precisamente a 2014, cuando ya éramos parte de la federación. Para que estos actos se hayan dado, hubo algo antes, hubo algo en el mes de junio, Como federación tuvimos una reunión en el mes de junio
en la cual se llegó al acuerdo de que Ayotzinapa iba a fungir como sede para lo que es la concentración del resto de las normales de la federación, para nosotros como federación apoyar en la conmemoración de los hechos del 2 de octubre de 1968. Para esto, Ayotzinapa tenía la encomienda por parte de la federación de generar condiciones, ya sea alimenticias y de transporte, para poder movernos desde el estado de Guerrero hasta lo que es la Ciudad de México, donde se realizaría la marcha. Para esto, el 26 de septiembre de 2014, Ayotzinapa se dio a la tarea de mandar a su contingente, a su base estudiantil, a lo que es la ciudad de Iguala, a generar ahora sí que las mismas condiciones que ya se les mencionan, de transporte. ¿De qué hablamos cuando decimos condiciones de transporte? Es precisamente la toma de unidades de empresas de transporte público, autobuses. ¿De qué manera se hacen? Se dialoga con la gente y con el conductor de la unidad, pidiéndoles la oportunidad de que nos faciliten el transporte. Para esto, la Normal de Ayotzinapa realizó esa acción. Envió a su gente, a su base estudiantil, a Iguala, Guerrero, que es donde ocurrieron los hechos. Ahí estuvieron generando condiciones, tomando unidades y generando una colecta de dinero voluntario. Para esto, en la ciudad de Iguala, en ese preciso momento se estaba realizando un evento político por parte de la presidenta municipal del DIF, ahí en Iguala, que precisamente era la esposa del presidente municipal, de que ya en tanto se habla, de Abarca. Para esto, los compañeros estuvieron y desconocían que existía ese evento político. Sin embargo, al momento de que el presidente municipal y la presidenta del DIF, que eran la pareja, se enteran de que los normalistas de Ayotzinapa están ahí en la ciudad de Iguala, toman como hecho que los normalistas iban a boicotear el evento político. Fue por esto que se desconoce realmente si fue la indicación directa del presidente municipal o fue del gobernador en ese momento, para lo cual pues ya lo que se conoce realmente. En la noche del 26, los compañeros se disponían a retirarse de lo que era la ciudad de Iguala, regresando a la Normal de Ayotzinapa. En el transcurso, durante lo que es el bulevar, ahí en Iguala, fueron interceptados por algunas patrullas. Ante esta situación, pues los compañeros y los choferes tuvieron que frenarse en automático. Reaccionando de qué manera, pues lógicamente cuando te paran, tiendes a asomarte por las ventanas del autobús para ver qué es lo que está sucediendo. Al realizar esto, vieron que eran patrullas, tanto municipales como estatales, y lo que hicieron únicamente pues fue, al momento de ver que comenzaron a disparar, no supieron cuál era el motivo ni por qué lo hicieron, simplemente lo hicieron, y ellos lo único que hicieron fue cubrirse y bajar del autobús para buscar alguna forma de escape, algún refugio. Al momento de que los compañeros bajan del autobús, comienzan a correr desesperadamente, cada quien por su rumbo, cosa que no debieron haber hecho de tal forma, porque siempre en una situación de este tipo hay una organización que se debe seguir, pero quizá creemos que por la desesperación del momento, por las balas escuchándolas y por los policías siguiéndolos, cada quien corrió para donde pudo y buscando ahora sí que el lugar más seguro, un lugar público en el cual la policía ya no pudiera actuar por temor a la vista del pueblo. Después de esto, pues ya se dio la desaparición de algunos compañeros, y en la noche del 27, los pocos que lograron escapar se refugiaron. Algunos otros que aún seguían por las calles fueron perseguidos y encontrados. Hablemos del caso de José Luis Mondragón, el compañero que fue desollado y encontrado en el basurero. Para esto también pues se menciona, hubo otros implicados que no eran parte de la Normal. El equipo Avispones de Chilpancingo Guerrero, un equipo de fútbol, también hubo dañados de esa parte.
Para esto ya, cuando los pocos compañeros que lograron resguardarse, fueron, de una u otra forma, lograron contactarse con los compañeros que estaban en la normal de Ayotzinapa. Ya los compañeros buscaron la forma más discretamente de ir por ellos. Ya después de que regresaron a la normal a salvo, los que lograron librarla, por decirlo de esta forma, comenzaron en automático ejercer acciones. Primeramente se lanzó un comunicado a nivel nacional e internacional para exigir con vida la aparición de los 43 compañeros. Después de esto se comenzó a dar lo que fueron actividades al día siguiente, ejerciendo presión ante gobierno para que diera razón de los compañeros. Sin embargo, pues ya se les mencionó anteriormente, todos estos actos no han dado los resultados que realmente se esperarían, que es la aparición con vida de los 43. Ya llegaron algunos peritos argentinos que fueron los que dieron la primera versión de lo que había ocurrido. Después de esto llega el GA, que es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que fueron los que estuvieron ahí, pues se puede decir que dándole un poco más de lata al gobierno mexicano, porque la Procuraduría General de la República lanzó una verdad histórica dándole carpetazo al caso de los 43, en la cual se establecía que los compañeros fueron quemados y arrojados en bolsas al río de Cocula, allá en Guerrero. Sin embargo, el GA que ya les menciono se dio a la tarea de realmente investigar qué fue lo que pasó realmente, llegando a desmentir al propio gobierno mexicano. ¿De qué forma? Descubriendo que las bolsas que habían arrojado al río Cocula fueron implantadas por propios personajes de la Procuraduría General de la República. Y de igual forma, los que se dicen que eran los que habían sido quemados en los diferentes basureros, en las fosas comunes, no eran los compañeros. De igual forma, de esto se encargaron los del GIA y un sinfín de cosas. Para esto lanzaron 2 libros dentro de su investigación, que son los libros en los que se establece lo que realmente pasó, hasta que el gobierno mexicano se dio a la tarea de correr o de despedir o de terminar con el contrato que se había hecho para este grupo interdisciplinario, retirándolos del país y dejando aún inconclusa la verdad histórica. Y pues de manera general, esto es lo que se les puede decir sobre Ayotzinapa. Hay algunas partes que se pueden comentar, pero son un poco más internas, tanto como Ayotzinapa como Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Mi nombre es Jean-René Beaugelin, representante de Haití en el 25 de compartimento de aquí en República Dominicana. Haití tuvo actualmente una situación política que nadie no puede salir con una resolución, y ahora no somos como juventud de la República de Haití, tiene que buscar con otra juventud del mundo para que se salga un programa o para que cómo resuelve el programa de la situación política. Porque de 1986 tuvo una revolución de la juventud haitiana, se acabó una tiranía de Duvalier, y siguiendo, en 1809 se acabaron con una resolución, dice que la democracia, pero una juventud que no sabe ni votar ni nada de elecciones, ese viene con unas elecciones, dice que democrática, pero ahora que causa mucho problema para nosotros, y porque no sabe cuál es la democracia. ¿Para qué sirve la democracia? ¿Qué es la democracia? Actualmente la juventud preocupa por eso, no sabe cómo se vota. Y en 1991 se dale un golpe de Estado a Jean Bertrand Aristide otra vez. El país fue regresando, por tanto, de la situación política. Desde aquí nunca se resuelve. Y ahora mismo, en 2004, viene un ministro en Haití, OTAN, que se llama OTAN, Mila,
lo acabaron con toda la juventud, la mujer violada. Dale 4, 5 niños, 5 niñas sin padre. Viene con la Corea del mundo, pero no sé cómo va a ser. Uno como juventud tiene que luchar por eso, para que resuelva esa situación. Y los políticos de allá es que no querían resolver ese problema, y porque tienen los cuartos en los bolsillos. Y porque cuando la ministra aquí, la situación está buena por los políticos, y porque lo quiere hacer bien. Un país como tuvo tercera del mundo, jóvenes, como 71% jóvenes del país que tienen menos de 40 años, no puede acceder a la educación superior. Es que cuando se termine el bachiller, pero se queda ahí, no puede entrar en la universidad. Esa es la situación. No somos como juventud de Haití, tiene que luchar por eso. Y tampoco no somos, tiene que luchar por una independencia de la Universidad Autónoma de Puerto Príncipe. Todavía la universidad no es autónoma, porque es lo político que entra los estudiantes. Y porque cuando va a inscripción en la universidad, 10,000 estudiantes va a escribir y que va a coger nada más 200. Y los 200 es que los diputados tienen 5, los senadores tienen 10 y los síndicos, todo que va a entrar los partes suyas en la universidad. Es que los más pobres no puede acceder al nivel superior o licenciatura de la universidad. Es que buscamos. Es que los políticos no saben de eso para que resolver ese problema. Y también hay unas elecciones que va en el 9 de octubre, pero nadie no lo sabía si en realidad que va a ser o no. Y porque los políticos de allá no quieren saber perder o ganarte. Si no fui yo, no fue la otra, pero que la otra no tiene poder. Si yo no fui elegido como presidente, la otra no puede, sino que gana la calle. Ese ahora mismo, la juventud haitiana busca una resolución o una conciencia nacional como internacional, como los poderes imperialistas que ponga la mano en Haití y nunca dejarnos solos para que resolver esa situación. Ese siempre entra como una división de nosotros. Y ahora tuvimos una situación que es muy grave en Haití. No somos como 10 billones de habitantes, pero la mayoría se vive para afuera, para buscar la escuela, para buscar su trabajo. Pero que si la situación se queda como así, pero yo como juventud pienso que en 20 años después, pero que nada más viejo que un vieja que va a quedar como 70 años, que va a quedar en Haití, porque toda la juventud se busca su alimento para afuera. Es que no somos como juventud, no puede quedar en esta situación. Tiene que buscar una salida, tiene que buscar otros compañeros internacionales para que nos ayude a salir de esta situación. Y porque los imperialistas se ponen la mano, es que la juventud no tiene acceso al político. Y por eso todo se va afectando de nosotros como un pueblo. Y Haití es un país todavía no explota nada. Todavía está cerrado por extranjeros. Y ahora nosotros como juventud tiene que buscar una salida del extranjero en el país para que ayudarnos al desarrollo. Es así. Y también Haití es un país que tiene mucha riqueza, que tiene mucho oro, plátano, lugar turístico, pero todavía ninguna no se explota. Todavía ninguna no se explota por la causa de político que tuvo en Haití desde un año que la instabilidad política.
viene con un ministro, dice que por la paz, siguiendo, y que la MINUSTAH que está en Haití, dale alma a los jóvenes que en la calle, dale una guerra civil entre otros. Esa es mira, dice que Haití es un país más pobre del mundo. Sí, la verdad. Pero un guarda de ministra son $6,000. Son $6,000. Un $6,000 puede ayudar a como 25 policías nacionales. Por eso es que nos busca todas las fuerzas como juventud para salir a esta situación que tuvo Haití actualmente, que no puede resolver ni una elecciones. Los superpoderosos no puede que Haití está en estabilidad política, siempre una división, como viene en 1816, como un presidente de los Estados Unidos dice que ese pequeño pueblo que darle una independencia con cuchillo, machete, hay que luchar con ese pueblo para que no se unir, porque si se unir es que el pueblo va a acaparar el mundo. Y por eso que los Estados Unidos no quiere que Haití en paz. Traiga ministra, dale cólera, trae una ministra, violado las mujeres, hombres, hijos, todos se va violado allá con la asociación de ministra. Y ahora nos buscamos una solución de todos los juventud del mundo para que se sale de esta situación de la ministra. Y por el fin, nosotros contamos con el jóvenes de todos los países, como reunimos en el campamento, como 12 países que reúnen la juventud para salir por un programa del Caribe para que se sale Haití en esta situación. Bien, mi nombre es Frederick Cortés, soy representante de la delegación boricua al 25º Campamento Internacional de la Juventud Antifascista Antiimperialista, y voy a hablar un poco acerca de la situación actual en Puerto Rico y la razón por la cual nosotros estamos participando de este encuentro y las propuestas que venimos a traer. Actualmente Puerto Rico está atravesando por una situación bastante severa de crisis económica y fiscal, en donde ha habido un incremento en la tasa de desempleo, donde está rondando actualmente la cifra oficial el 15%. Y esta tasa es aún mayor en los jóvenes, pero no se está llevando una estadística oficial a ese nivel, por ende no tenemos una cifra exacta. No obstante, la participación laboral en la economía formal es de un 43%. Así que eso es un pequeño reflejo de la situación económica en la que estamos atravesando, en la cual mucha gente se ve forzada a participar de la economía informal como una vía para buscar su sustento, que muchas veces pues no es la forma en que pueden asegurarse lo que necesitan, simplemente sobreviven, pero no tienen una buena calidad de vida. Bien, ante este panorama, también enfrentamos una situación bastante difícil en donde hay un debilitamiento de las fuerzas revolucionarias y de izquierda en el país, abonado a esto por varios factores. Primero, la migración masiva de puertorriqueños. Se estima que alrededor de 50.000 puertorriqueños están saliendo del país anualmente hacia distintos países, especialmente Estados Unidos, pues precisamente por la facilidad que tenemos de ser ciudadanos estadounidenses, pues se facilita el proceso de migración allá, además de que hay muchas comunidades puertorriqueñas establecidas en todo el territorio norteamericano. Adicional a esto, tenemos un debilitamiento del movimiento independentista, que históricamente pues, ha exigido romper la relación colonial que tenemos con Estados Unidos como una forma de podernos integrar con plena soberanía al resto de las naciones latinoamericanas. Ese debilitamiento se ha dado a causa de la represión intensa que sufrió el movimiento debido a su militancia, y como consecuencia de eso tenemos prisionero hoy al compañero Oscar López Rivera, que está extinguiendo una condena de 78 años en prisión, de los cuales ya lleva 35 adentro. Gran parte de estos años han sido en aislamiento, en células de aislamiento. Y este compañero se le acusó de conspiración sediciosa, que es un crimen, un crimen tipificado en el Código Penal norteamericano, en el cual se le acusa a una persona simplemente por el hecho de sus ideologías, sus ideas, aunque no haya participado en una acción para poner en práctica esas ideas. Y estamos hoy aquí en este campamento exigiendo la excarcelación del compañero Oscar López Rivera.
Como parte de la propuesta que estamos trayendo al campamento, quisiéramos lograr un apoyo al reclamo de excarcelación para todos los prisioneros políticos y de guerra en las cárceles norteamericanas. Además de Oscar López Rivera, hay muchos otros compañeros que han sido aliados del movimiento independentista en Puerto Rico, movimientos de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, de la comunidad de los pueblos originarios indígenas y otros grupos oprimidos que también tienen prisioneros políticos tras las rejas. Y queremos recordar que si algo que podemos aprender de Oscar López Rivera es que él siempre dice que a él le enseñaron desde pequeño que no debíamos dejar nunca a un compañero atrás. En ese sentido es importante extender este lazo de solidaridad con los movimientos sociales y de izquierda en Estados Unidos como una forma estratégica, un planteamiento estratégico de lograr la excarcelación de Oscar López Rivera y unificar la lucha de nuestros pueblos de nuevo. Además de eso, venimos a traer aquí al campamento la exigencia de la liberación de nuestra prisionera política también, Ana Belén Montes. Ana Belén Montes es una prisionera internacionalista que fue apresada por suministrar información a la cual ella tenía acceso como funcionaria del Pentágono, que es la agencia que se encarga de la administración de las ramas militares del gobierno norteamericano. Y ella era la encargada de todos los asuntos con Cuba. Ella suministraba información al gobierno cubano para evitar agresiones de parte de las fuerzas castrenses del gobierno norteamericano en contra de la revolución y el pueblo que la respalda. Además de eso, venimos a traer aquí al campamento la propuesta de la Confederación Antillana de Movimientos de Base. Esto es una propuesta histórica desarrollada entre dominicanos, haitianos, cubanos y puertorriqueños, entre ellos José Martí, Eugenio María de Hostos, Ramón Emeterio Betances y otras personas también, otros revolucionarios, en donde buscamos integrar no necesariamente los gobiernos de nuestros países, sino los movimientos de base. Con varios propósitos. El primero, romper el cerco mediático, romper el bloqueo informativo que tenemos en Puerto Rico y en los demás países de la región, en donde la información que nos llega es solamente la información de los medios comerciales y no tenemos una idea clara de lo que está sucediendo en el terreno. Primero que todo eso. Segundo, como una forma de buscar y recabar apoyo para la independencia de nuestro país, ya que estamos en un proceso de reorganización del movimiento independentista en el cual los jóvenes estamos asumiendo el rol protagónico de fundar nuevas organizaciones, fortalecer organizaciones existentes y echar adelante esta lucha de nuevo por la independencia de Puerto Rico, enmarcada en la situación actual donde hace pocos meses el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica aprobó una ley que le resta todos los poderes fiscales al gobierno local puertorriqueño y le confiere todas las decisiones sobre política económica a una junta compuesta por 7 integrantes, de los cuales solamente 2 son puertorriqueños y no tienen derecho al voto, solamente a la voz. Esta Junta de Control Fiscal, como se la ha llamado, lo que viene es asegurar el pago a los inversionistas que apostaron su dinero comprando bonos del gobierno de Puerto Rico a sabiendas de que era una inversión altamente riesgosa debido a la incapacidad de las autoridades para restituir estos pagos. Y lo que viene a hacer es básicamente la función de una agencia de cobro, asegurarse de exprimir hasta la última gota del presupuesto para asegurar el pago a la deuda extranjera y en menoscabo de los servicios esenciales a la ciudadanía como la salud, la educación. Para brindar un ejemplo breve, en los últimos 2 años han habido el cierre de sobre 150 escuelas en el país. Ellos lo justifican por la baja poblacional, pero aún así el hacinamiento en los salones, muchas veces tenemos salones con más de 30 alumnos para un profesor, lo cual es una situación inaceptable, es una precarización de las condiciones laborales del magisterio y entendemos que es una justificación falsa. La necesidad de la educación está, lo que pasa es que se prefiere invertir el dinero en pagarle a los capitalistas que invirtieron, apostaron su dinero y en esta ocasión les tocó perder, pero no quieren perder. Prefieren exprimir al pueblo y que el pueblo se desangre antes de ellos tomar su sacrificio. Y bueno, aparte de eso, pues queremos también, venimos a este campamento con la intención de integrarnos y conocer un poco más acerca de la realidad que está pasando en los otros países de Latinoamérica y mostrar nuestra solidaridad y ponernos a disposición de todos los movimientos revolucionarios de los jóvenes en América Latina, para que cuenten con nuestro apoyo de la manera en que podamos aportar, ya sea transmitiendo información a nuestro pueblo, ya sea participando en campañas que ellos quieran impulsar a nivel internacional. Y bueno, ha sido una tremenda experiencia aquí en el campamento, unas discusiones muy ricas, unos análisis bastante profundos y acertados, y estamos muy ansiosos de seguir en los debates, seguir enfrentando perspectivas para que podamos entonces establecer una agenda política, un programa político conjunto que nos ayude a
y a adelantar las causas que todos nuestros movimientos están luchando hoy en día. Mi nombre es Enver Aguirre, soy el presidente nacional de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, organización que tiene 30 años de vida política, de lucha por la revolución y el socialismo. Nos reconocemos como una juventud, como una organización política de jóvenes de izquierda revolucionaria que han asistido desde hace más de 30 años a las diferentes ediciones de los campamentos internacionales de la juventud antifascista y antiimperialista. Y en esta, su 25ª edición que se desarrolla acá en República Dominicana, estamos participando con una delegación de compañeros y compañeras provenientes de diferentes organizaciones juveniles, de distintos rincones del país, que hemos discutido en el seno de nuestras organizaciones la importancia de la participación de los jóvenes en este tipo de espacios que nos permitan afirmar las banderas y las luchas que despliegan los jóvenes en el mundo por libertad, por democracia, por la defensa de sus derechos, de los intereses de los pueblos del mundo que se oponen a la opresión, a la explotación del sistema capitalista y que en esas condiciones levantan las banderas contra el imperialismo y contra el fascismo en el mundo. En el caso de Ecuador, somos un país de 15 millones de jóvenes, de 15 millones de personas, que está compuesto o que lo componen de 3 a 5 millones de jóvenes. El 35% de la población ecuatoriana somos jóvenes entre 13 y 29 años. En este momento nuestro país vive una profunda crisis económica que se recrudece por la aplicación de políticas antipopulares desplegadas por el gobierno de Rafael Correa. El gobierno de Rafael Correa es un régimen que a nivel internacional se reconoce como un régimen de izquierda, pero que en lo concreto y en la realidad es un régimen de derecha al servicio de la burguesía y de las potencias imperialistas, que despliega una política que perjudica los derechos de las clases trabajadoras, de los campesinos, que violenta los derechos de las mujeres, que priva a los campesinos de las tierras, que priva a los estudiantes del acceso a la universidad, que no garantiza una educación de calidad para los niños, niñas y adolescentes, un régimen que persigue a los luchadores sociales, que criminaliza el pensamiento divergente. En esa medida, los jóvenes soportamos los efectos de la crisis y más de 2 millones de jóvenes no tenemos acceso al pleno empleo. El gobierno ha aplicado un sistema nacional de nivelación y admisión a las universidades, que durante 2 años ha privado a más de 650.000 bachilleres de acceder a las universidades públicas de este país. Tenemos un proceso de criminalización permanente a los luchadores sociales que se oponen a las políticas antipopulares del gobierno. Son más de 1.000 procesados políticos durante el gobierno correísta, pero en particular los jóvenes somos los más afectados, ya que en los últimos 3 años 619 estudiantes secundarios de colegios han sido privados de libertad y más de 1.000 de ellos han sido sumariados, sancionados a través de procesos administrativos. Lo que ocurre hoy en día en el Ecuador es un proceso en el que los pueblos, en el que los trabajadores y las juventudes del país se levantan contra un régimen represivo, de derecha, autoritario y prepotente. En esas condiciones, las organizaciones sociales y populares rechazamos al gobierno de Correa en los diferentes espacios, en las calles y plazas, en la Asamblea Legislativa, en la disputa de las leyes, de la participación en la opinión pública. Bajo esas condiciones, ha jugado un rol fundamental la izquierda revolucionaria, que ha sido uno de los sectores que ha combatido en las calles, que ha definido las propuestas bajo la comprensión de la realidad de los distintos sectores. En esas condiciones hemos conformado el colectivo unitario de dirección de organizaciones sociales y populares, que está compuesto por las centrales sindicales, por el movimiento indígena, por las federaciones estudiantiles, por los maestros, por los campesinos. Y en esa medida, el Ecuador, los pueblos del Ecuador y sus organizaciones desde el año 2014 han recuperado en buena medida la capacidad de movilización, de resistencia y de oposición en términos ofensivos a las políticas del gobierno de Correa. Lo que hoy nos depara para el Ecuador es un proceso de recambio. En el país estamos trabajando por la construcción de un proyecto político que responda a los trabajadores y a los pueblos. Estamos desarrollando desde las distintas alas de la izquierda y los sectores democráticos del centro una propuesta programática que responda al conjunto de los intereses del país y que plantee que el fin del ciclo al cual está llegando el gobierno de Rafael Correa no gire o no se radicalice en la derecha,
sino que por el contrario, sean las organizaciones sociales, populares, sea la izquierda la que tome el rumbo y la conducción del país para la resolución de sus verdaderas necesidades. En esa medida, el 2017 será un año de intensas luchas y movilizaciones, y este campamento internacional discutirá también la participación política de los jóvenes. En concreto, los ecuatorianos planteamos la necesidad de involucrarnos en estos procesos democráticos de participación política, pero hacerlo desde las posturas populares, hacerlo desde el lado de la izquierda, hacerlo desde los revolucionarios para avanzar en la construcción de propuestas programáticas que resuelvan estructuralmente los problemas a los que nos somete el sistema capitalista. En esa medida, les invitamos a todos los compañeros que nos miran de República Dominicana, de Puerto Rico, de Haití, de Colombia, de Venezuela, de Turquía, de los diferentes países que nos estamos reuniendo en estos días en República Dominicana, a elevar nuestras voces, a calificar nuestras luchas, a mejorar nuestras propuestas, a unificarnos con los trabajadores del campo y la ciudad, a darle un mayor valor a la participación de la mujer, a comprender las contradicciones fundamentales que se desarrollan en el sistema capitalista para levantar con mayor fuerza las banderas de la unidad de los trabajadores en el mundo, la unidad de las juventudes que aspiran a un futuro distinto, a levantar con mayor fuerza las banderas contra el sistema capitalista que nos somete a condiciones de explotación y opresión, a levantarnos contra este sistema imperialista que marca la dependencia de nuestros pueblos y a todas las expresiones discriminatorias y extremadamente derechizantes como el fascismo, que también se expresan en algunos de los países del mundo y que nos afectan a nosotros, los trabajadores, las juventudes, los maestros, las mujeres, en cada uno de los rincones del planeta. Un abrazo a todos y éxitos en nuestras luchas. Mi nombre es Francisco, represento a la delegación de Colombia aquí en este 25 campamento de la juventud antiimperialista y antifascista del mundo. Nosotros queremos aproximarnos un poco a través de este medio de comunicación para mostrarles la realidad que acontece y sucede en el territorio colombiano. Colombia es un país que está conformado por cerca de 48 millones de habitantes, de los cuales la mayoría de ellos viven en la pobreza. Las cifras de desempleo en Colombia casi superan los dos indicadores, es decir, están en aproximación de 10 puntos, lo que indica el gran abandono que hay del Estado por parte de la clase que está en el poder como una forma de aliviar estos males. Hoy Colombia atraviesa por un diálogo de paz que ha sido mal llamado por el gobierno, denominándolo como un proceso de paz. Este proceso de paz es claramente simplemente una táctica que ha jugado el gobierno de Santos para desmovilizar a una insurgencia que de alguna forma venía siendo parte de la oposición en el pueblo colombiano, es decir, representaba parte del pueblo colombiano que estaba alzada en armas. Hoy esa insurgencia ha pactado 5 puntos, ¿sí? El último, 6º punto, que es el desarme, recientemente involucrado dentro de la agenda, y consideramos que en Colombia la paz no puede únicamente tener un tinte de carácter burocrático, de una paz que sea acompañada solo por reformas electorales. Hay que buscar una paz que sin duda busque la justicia social, pero no la justicia social que están hablando los gobernantes. La justicia social en Colombia debe necesariamente estar acompañada de un fuerte proceso de redistribución de la propiedad privada, donde seguramente se ponga en serio cuestionamiento del modelo económico, que en últimas es el detonante del conflicto. Nuestro papel acá en el campamento es precisamente venir a aportarle políticamente a todos los compañeros y también para conocer la coyuntura política internacional, balancear el momento que está atravesando el Estado capitalista, la crisis general que vive el capitalismo, para poder afianzar procesos de internacionalismo juvenil, para avanzar hacia conquistas que rompan las fronteras y que como hermanos, como pueblos hermanos, el pueblo dominicano y el pueblo colombiano y los demás pueblos que están presentes acá, podamos constituir una agenda en común que permita movilizarnos contra el avance del imperialismo, contra el peligro de guerra que hoy en día está sonando por el Medio Oriente del mundo. Entonces queremos enviarles finalmente un saludo fraterno,
desde la Juventud Democrática Popular, organización que represento en este momento. Muchísimas gracias.